Buenos días, queridos hermanos, nuevamente aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy entramos en el capítulo 18 de Juan. La verdad que hemos tenido unas semanas muy interesantes estudiando el Evangelio de Juan y ya entramos al capítulo 18 con el arresto de Jesús. Después de muchas conversaciones, después de muchas enseñanzas, ya ahora en este pasaje Jesús va a ser entregado por la traición de uno de sus discípulos llamado Judas. Y aquí podemos sacar varias enseñanzas de este pasaje. Juan 18, 1 al 11 dice la palabra de Dios: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Y respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Un pasaje muy interesante. Había llegado la hora. Jesús lo había dicho en otro pasaje: ha llegado la hora. Había llegado la hora en que Jesús tenía que ser entregado por Judas, uno de sus discípulos, y entregado a los sacerdotes y a los fariseos. Aquí habla en los primeros versículos de un huerto. Era el huerto de Getsemaní en el monte de los olivos. Allí, en ese lugar mismo, Jesús había orado intensamente al Padre. Veamos lo que nos dice Lucas 22, del 39 al 46. La oración de Lucas, una oración intensa en el huerto de Getsemaní. Dice la palabra de Dios: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, les halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levántate y orad para que no entréis en tentación. Dice aquí que Jesús fue con sus discípulos a ese huerto de Getsemaní y oró de rodillas. Pedía al Padre que si quisiera pasar esta copa. Pero lo más importante aquí es que Jesús le dice al Padre: que sea tu voluntad y no la mía. Esto nos enseña que cuando nosotros oramos, debemos orar dentro de la voluntad del Señor.
A veces oramos pidiendo cosas, pidiendo deseos o pidiendo cosas que no están dentro de la voluntad de Dios y por eso no recibimos la respuesta. Jesús oró y dijo que fuera la voluntad del Padre. Él sabía lo que le venía, pero él prefería que se hiciera de acuerdo con la voluntad del Padre. En el versículo 44 aquí nos dice que estando en agonía, y dice que su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Dice el versículo muy claramente, estando en agonía, oraba más intensamente. Eso nos da la enseñanza de cómo nosotros debemos orar. Debemos orar con clamor. Debemos orar con intensidad. Debemos orar de verdad clamando y rogando al Señor, demostrando nuestra pequeñez delante de Dios, nuestra humildad delante de Dios, demostrando la grandeza de Dios y que dependemos de Él. Así oraba Jesús. ¿Cómo oramos nosotros? Muchas veces repitiendo frases hasta aprendidas, pero no nos humillamos, no clamamos, no rogamos al Señor, no demostramos a Dios esa dependencia que debemos tener de Él. Jesús nos enseña una oración con intensidad y agonía. Él sabía lo que le venía. Sabía que tenía que ir a la cruz para cargar los pecados de nosotros. Por eso su agonía. Por eso su intensidad. Porque él sabía cómo Dios aborrece el pecado. Y él sabía que estando con nuestros pecados encima, Dios se iba a apartar de él. Y eso sucedió cuando él estuvo en la cruz. Cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba cargando su pecado y el mío. Por eso él oraba con intensidad, con agonía. Pero nosotros también debemos dos cosas importantes. Orar con intensidad y agonía y clamor, pero también debemos aprender a hacer la voluntad de nuestro Padre, a orar dentro de la voluntad y acogernos y aceptar la voluntad de Dios en todo lo que sucede en nuestras vidas. Jesús nos los enseñó. Mientras oraba, dice aquí en este pasaje que sus discípulos dormían. No acusemos a los discípulos. Quizás habían pasado muchas horas despiertos, acompañando al Señor hasta el último momento. Dicen Marcos que los discípulos que estaban con él eran Pedro, Juan y Jacobo, los que también estuvieron en la transfiguración del Señor Jesús. Ellos dormían. Pero nosotros también a veces oramos como dormidos. Oramos repitiendo palabras, sin emoción, sin una humillación, sin buscar el rostro del Señor. Aprendamos cómo orar, hermanos. Ora para que no entréis en tentación. Constantemente estamos bajo tentación. Pero Jesucristo nos da aquí la clave o la herramienta para nosotros no caer en tentación. Ora para que no entréis en tentación. Cuando él llegó por tercera vez a donde estaban sus discípulos, le dijo, levantaos, se acerca el que ha de entregarme, refiriéndose a Judas. En el capítulo 18 de Juan y los versículos 4 y 5 nos habla aquí que Judas entregó a Jesús. Dice, pero Jesús, sabiendo todas estas cosas que le habían de sobrevenir, dice, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Pero Juan no nos da o no nos narra el beso de traición de Judas, pero sí lo narran los otros evangelios. Noten lo que nos dice Lucas 22, 47 y 48. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús
para besarle. Un beso de traición. Este beso marcó un cambio en la vida de los discípulos. Marcó la traición hacia Jesús. Cosas que muchas veces cuando nosotros no hacemos su voluntad, cuando nosotros andamos en pecados, a pesar de conocerle, también estamos traicionando a nuestro Señor Jesucristo. Él quiere una vida de santidad en nosotros, no una vida pecaminosa. A partir del arresto de Jesús, la vida de cada uno de los discípulos fue diferente. Fue la primera vez que los discípulos, dejaron a Jesús y salieron corriendo. Y desde entonces pasaron diversas pruebas. Salieron corriendo. Mire Mateo 26:56. 26:56, Mateo 26:56, lo que nos dice. Dice la palabra de Dios allí: mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El beso de traición de Judas marcó una diferencia en sus discípulos. Por primera vez se apartaban todos. Se fueron huyendo. Pero ya estaba escrito. Jesús iba a quedar solo. Sus discípulos lo iban a abandonar en ese momento. Qué triste, hermanos, cuando nosotros también, sabiendo que Él murió en la cruz por nosotros, también muchas veces hay creyentes que abandonan a Jesús y se van tras el pecado, se van por la corriente del mundo y también abandonan a Jesús. Como ven, también traicionamos a Jesús al no hacer su voluntad, pero también le abandonamos cuando dejamos la vida en su camino y nos vamos a una vida de pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Dice aquí en el pasaje más adelante que Pedro, tratando de defender a Jesús, cortó la oreja del siervo del sacerdote. Quería tomar las cosas por sus propias manos. Y así, a veces nosotros también queremos hacer las cosas por nuestros propios esfuerzos y no confiamos en nuestro Dios. Cuando usted quiere hacer las cosas por sus propios esfuerzos, usted está dudando, no está confiando del Dios grande que tenemos, no está confiando en nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 11 de Juan 18 dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no he de beberla? La copa a la que se refiere el Señor significa el sufrimiento y la muerte que Él debía soportar por el perdón, por la expiación del pecado de todos nosotros. Esa era la copa. Y allá en Getsemaní, en el pasaje que vimos de Lucas y de Marcos también, dice, Él le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Él sabía lo que iba a sufrir. Sin embargo, Él estuvo dispuesto siempre y lo hizo a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo anda usted haciendo la voluntad del Padre? ¿Está cumpliendo con la voluntad de Dios o está haciendo como usted quiere? ¿Está solucionando las cosas por sus propios esfuerzos o está usted confiando en nuestro Señor Jesucristo? Cuidado. Quizás usted no le dará un beso a Jesús para traicionarlo, pero con su actitud, usted y yo muchas veces traicionamos a nuestro Señor Jesucristo. Y cuidado, usted dirá que usted no sale corriendo huyendo, pero irse a los deseos del mundo es salir huyendo y traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Le dejo esta meditación para que usted la comparta con sus amistades. Que Dios lo bendiga.